Hola, buen día o buenas tardes. Continuaremos con el segmento correspondiente a la descripción de los implementos de labranza. Comenzaremos con los implementos de labranza primaria. En ellos están involucrados la mayoría de los arados. ¿M? El emblemático es el arado de reja y vertedera. ¿M? Recordemos que las labranzas primarias eran las primeras labores que se realizaban cuando se intervenía un suelo para la remoción de la cubierta vegetal. El arado de reja y vertedera lo primero que realiza es, por medio de una cuchilla, un corte en forma vertical, luego, por medio de una reja, un corte en forma horizontal, y a través de la vertedera vuelca ese bloque, ese pan de suelo, ese pan de tierra, sobre sí mismo, dejando toda esa cubierta vegetal cubierta bajo la superficie, ¿m? Y las raíces a la intemperie. Los, los primeros arados fueron a partir de la acción de un palo sobre el suelo que permitía que remueva el, el suelo, ¿no? Lo aflojara de cierta forma, y después fue recibiendo modificaciones hasta los que conocemos hoy en día. Si bien, por ejemplo, en el caso de nuestro país, en muchos lugares el 93% de la superficie de siembra del país se realiza mediante el sistema de siembra directa, en algunos lados se sigue utilizando la cultura del arado de reja y vertedera. Acá pueden verse en las imágenes distintos arados, ¿no? Con distintas formas, hay de pocas rejas, de muchas rejas, de tiros de arrastre, de tiros para ser utilizados mediante el 3 puntos del tractor, ¿m? Arados reversibles que me permiten ir y venir sobre la misma huella, y tirando siempre el suelo hacia el mismo lado. En el control que realiza sobre el tapiz vegetal es del 100%, o sea que incorpora el 100% del tapiz vegetal al suelo para que se mineralice y haga un aporte de materia orgánica al mismo. La profundidad de labor va a depender comúnmente es un porcentaje del largo de la reja. Si eso va a ser lo que va a profundizar el suelo, ¿no? Comúnmente se trabaja a un 80% del largo de la reja. O sea que si la reja es de 25 centímetros, la profundidad de labor rondará los 20 centímetros. O eso también va a depender de a dónde regulemos nosotros el arado. Esta es una imagen del, del primer arado con reja forjada de acero, que data de 1837 y era tirado por un caballo, o una mula, o un buey. Este, y lo que se dispone es que era un solo paño con una pequeña cobertura, que penetraba en el suelo y volcaba sobre sí mismo, dejando expuestas las raíces para que sean deterioradas por las inclemencias ambientales. Acá podemos ver, ¿m? Hay
mucha cobertura vegetal y cómo la acción del arado me deja prácticamente muy poca de esa cobertura en superficie. Por otro lado, lo que teníamos que tener presente, ¿m?, es a la humedad con la cual se trabaja, que nos va a permitir que haya mayores o menores agregados en cuanto a su tamaño, ¿no? Ven acá que es bastante proporcional, no hay eh, restos demasiado groseros de suelo. Y por el otro lado, lo que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos la acción de arada es ver cuál es la profundidad de nuestros horizontes, porque si estamos trabajando en un suelo zonal, a ver si recuerdan lo que era un suelo zonal y, y que estaba desarrollado, o sea que había una secuencia de horizontes A, B, o sea que hubo una lixiviación en el medio, un cambio de porcentajes de arcillas de un horizonte a otro. Esas arcillas que se acumulan en el B, nosotros no las llevemos a la superficie para que nos cambien completamente la estructura de ese suelo. Por el otro lado, como pueden ver acá atrás de la rueda de talón, se genera un fresamiento de la base de donde accionan las rejas del suelo. Eso comúnmente, cuando nosotros hablamos de que trabajamos a la misma profundidad, cada vez que pasamos por esa superficie se va compactando de a poco, generando los famosos pisos de arado o pisos de labor. Porque podemos trabajar con otro implemento y generar también ese piso de labor, no solamente piso de arado. Se llama piso de arado porque lo generamos a través del accionar del arado. Acá hay otro ejemplo de cómo incorpora la cubierta vegetal y cómo podemos ver la estructura de ese suelo, cómo se desarma prácticamente a través de la intervención del arado y cómo queda toda esa cobertura vegetal incorporada al suelo. Los arados de casquetes independientes o arados disco tienen un bastidor similar al del arado de reja y vertedera, pero en vez de encontrarse con una reja y vertedera, nos encontramos con un disco de gran tamaño, comúnmente 30 pulgadas, que tiene un radio de curvatura que depende en qué suelo se utilice, permite mayor o menor incorporación del tapiz vegetal al suelo. Comúnmente los arados de casquetes independientes son utilizados en aquellos ambientes en los cuales no puede ser utilizado el arado de reja y vertedera, principalmente en aquellos ambientes donde los porcentajes de arena son importantes o en aquellos suelos en los cuales los porcentajes de arcilla también son importantes. ¿Qué hace? Tienen dos formas de atacar al suelo, ¿no? Tiene un ángulo de forma horizontal, que eso permite que penetre mayor, depende del ángulo, penetre de mayor o menor facilidad en el perfil del suelo, y un ángulo de ataque vertical, que eso va a provocar que haya, según la separación que hay entre los casquetes o entre los discos, incorpore más o menos superficie vegetal al suelo.
en esos suelos sueltos, el disco, yo regulo el ángulo vertical y va a ver cómo cuando va girando todo ese material adosado al disco, se va desprendiendo y permite que deje una cobertura sobre el tapiz del suelo para que los agentes ambientales no lo erosionen. Comúnmente en estas zonas, recordemos, estas zonas arenosas, los suelos no están totalmente desarrollados. Hay una temática ambiental de menores precipitaciones y lo que más incidencia tenemos es el tema viento. Entonces, si se dejan ciertas coberturas sobre la superficie, podemos evitar con esa rugosidad que no haya tanto desprendimiento del material por medio del viento. Por el otro lado, estos discos cuando están trabajando en zonas en suelos que tienen altos porcentajes de arcilla, la composición, la conformación que tiene el disco evita que ese material quede adosado a la cubierta y pueda ser desprendido y distribuido sobre la superficie del suelo. Comúnmente en aquellos suelos vertisólicos, como son los de la provincia de Entre Ríos, permiten el accionar de este tipo de implementos, en las cuales yo labro la superficie del suelo y ese material que tiene altos porcentajes de arcilla no queda pegado y permite que se disgregue y caiga sobre la superficie. Por otro lado, al ser un disco que gira incorporándose al suelo, si hubiese algún impedimento a nivel subsuperficial, como puede ser roca, no queda calzado como en el caso de la regia vertedera, y que la puede llegar a romper, entonces el disco rueda sobre ese impedimento y no se rompe, evitando esa situación. Acá vemos un arado de casquetes independientes que tiene una conexión con el tractor a través del sistema de 3 puntos, y según el ángulo de ataque horizontal y vertical va a penetrar en el suelo con mayor o menor facilidad. Así vemos cómo va quedando. Vemos que los materiales que va removiendo son bastante groseros, así que podríamos estar infiriendo que está trabajando sobre un suelo con bastante porcentaje de arcilla, porque no se desarma así nomás, y deja algo de cobertura en superficie. Comúnmente estos implementos dejan entre un 50 y un 60% de la cobertura vegetal en superficie. Nuevamente, según nuestra regulación, vamos a aumentar o disminuir ese porcentaje de cubierta. En esta foto podemos ver un arado de casquetes independientes, vemos el bastidor, en este caso es para un diseño de 3 puntos, acá están los puntos de anclaje, 3 puntos, uno superior y 2 laterales. El bastidor, los timones, de los cuales están por el centro adosados los discos. La rueda de timón o rueda de cola, que eso permite que el implemento vaya en forma recta porque el suelo le ofrece resistencia y lo va corriendo. Entonces, para que eso no suceda, esa rueda contrarresta las fuerzas que le ejerce el suelo cuando es removido.
En la foto inferior tenemos el arado de reja y vertedera, en lo cual podemos ver en la parte de abajo lo que es la reja, la cuchilla circular que realiza el corte vertical y la vertedera, que es la que efectúa el vuelco del pan de tierra. Este también es para un diseño de 3 puntos. En este caso no tiene rueda de cola, pero se pueden regular de tal forma, al ser de pocas cuchillas, para que esas fuerzas laterales no corran la línea de avance del arado. El arado rastra del tipo pesado o directamente arado rastra es un implemento similar al de casquetes independientes, con la diferencia que los discos son de menor tamaño, comúnmente de 18 o 20 pulgadas, y están unidos entre ellos, son muchos discos, y están unidos entre ellos por medio de un eje. En vez de ser independientes como el otro, en este caso están hermanados. El sistema de ataque al suelo es similar. Cuanto más inclinación en el sentido horizontal tienen, más fácilmente va a penetrar en el suelo, y el ángulo vertical va a incidir en el sistema de cuánto me deje de cobertura vegetal en la superficie. Este es un implemento muy utilizado en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en el este de la provincia de La Pampa, en todo lo que es la Pampa Arenosa, porque en muchos casos directamente con la pasada de este implemento, en muchos casos se realiza la siembra del cultivo. ¿Por qué? Porque deja el suelo preparado de tal forma como para que pueda recibir un cultivo. Este es el caso. Vemos acá muchos discos. Esto es un implemento realizado por la empresa Maracó, que estaba en General Pico, La Pampa. Y los discos están más juntos entre ellos, el distanciamiento es menor, el ángulo de curvatura que tienen estos discos es menor que el del arado de casquetes independientes, y están unidos entre sí por medio de un eje. El arado de cinceles es el implemento típico de la labranza vertical. Está constituido por un bastidor que va a soportar, depende el diseño, arcos o brazos rígidos o arcos. La particularidad que tiene el sistema de arcos es que al penetrar en el suelo, como son muy flexibles, vibra y hace como que el suelo se vaya desprendiendo hacia arriba, y con eso se disgregue el pan de tierra, ¿no? La particularidad de uso de este implemento tiene que ser con suelos relativamente secos, para que se note ese trabajo de vibración. Pues si están con un porcentaje de humedad alto, el fin que estamos persiguiendo no lo vamos a encontrar. En la punta, depende lo que yo esté persiguiendo, vamos a encontrar rejas de distinto tipo, que van a ser para desmenuzar el suelo o para rejas para control de malezas. Pero el objetivo en sí es
desencostrar el suelo y aflojarlo, mejorando todo lo que esté relacionado con la relación suelo, aire, agua. Este es un cincel también para el sistema de 3 puntos, tripuntual, acá el brazo superior, y en esta parte de acá están los laterales. Acá pueden ver el arco y en la parte de abajo la reja, que es la que va a actuar sobre el suelo. La profundidad de labor de estos implementos es más allá de los 20 centímetros y va a estar relacionada con el tipo de arco, la longitud del arco y el distanciamiento entre ellos. Comúnmente va a haber una proporción de que va a haber una relación entre el distanciamiento que hay entre cada uno de los arcos y la profundidad de la labor. Acá hay un cincel trabajando. Estos resortes que ustedes ven son para absorber las fuerzas del suelo cuando uno lo está labrando y tienen sistemas de zafe que cuando encuentran un impedimento, este arco salte hacia la superficie y no se rompa. Otro cincel, en este caso tiene cuchillas en la línea delantera que facilitan la penetración del implemento en el suelo. Otro, acá podemos ver bien el arco. La profundidad de labor la podemos regular por estas, por estas ruedas de profundidad. Y también es un sistema para 3 puntos. El paratil es otro implemento que se creó como resultado de la intervención de los suelos de siembra directa. ¿Qué se persigue? Que haya una remoción del suelo sin provocar disturbios en la cobertura de la superficie. En aquellos suelos de siembra directa que están sin intervenir, o sea, el sistema de siembra directa solamente me hace una pequeña remoción de unos 5 o 6 centímetros de anchura por otros 5 o 6 centímetros de profundidad, al trabajar siempre en las mismas direcciones y depende la textura y la estructura de los suelos, pueden, con el paso de los años, pueden ir produciéndose densificaciones en los horizontes subsuperficiales. ¿Qué traen como consecuencia de eso? Que las raíces de los cultivos no se desarrollen y las consecuencias que los cultivos rindan menos. Entonces, se crearon estos implementos que tienen un brazo rígido en dos posiciones. ¿Para qué? Mediante el paso por dentro del perfil del suelo genere una acción de descompactación sin remover la superficie. En la entrelínea entre cada uno de estas barras, de estos timones, necesitamos que quede una zona de aireación, una zona de flojedad, que va a permitir la mejora de la relación suelo, aire, agua, mejorando la infiltración, la retención de agua, la capacidad de aireación y que esas raíces puedan desarrollarse a mayor profundidad. Acá pueden ver
un paratil trabajando, por lo que se puede ver, tal vez esté funcionando con algo de humedad. Lo ideal sería que no trabajaran con porcentajes altos de humedad. Tienen cuchilla de corte por delante de cada uno de los timones, de las barras de labor, para facilitar la penetración del implemento en el suelo. Y como se puede ver, dejan una la cobertura vegetal intacta. En algunos casos tienen como accesorio en la parte de atrás un rolo para achatar, apretar esta superficie, porque después con el tiempo este lote va a ser sembrado nuevamente. Entonces, para que no quede muy desparejo, traen como accesorios algunos unos rolos para que aprieten la superficie. Implementos de la banda secundaria, casi todas las rastras de disco son los implementos de labranza secundaria. Hay una situación en la cual puede que una rastra de disco, en cualquiera de sus modelos o diseños, pueda ser utilizada como implemento de labranza primaria. En algunos casos que el suelo me lo permite, la rastra de disco puedo utilizarla como un implemento de labranza primera para esa primera acción sobre el suelo. Luego, la rastra de disco es el implemento de la labranza secundaria. O sea, una vez que haré, continúo con la acción de la rastra de disco, que va a producir esa disgregación de los bloques que generé con la pasada del arado previa. En un bastidor están dispuestos, en el caso de la rastra de disco de doble acción, se dice de doble acción porque la disposición de los discos está de forma tal que producen un movimiento hacia un lado y otro paquete de discos producen un movimiento del suelo hacia otro. Tienen un ángulo de ataque, como todos los discos, en forma horizontal y otro vertical, que me va a permitir que haya mayor o menor porcentaje de cobertura. En el caso de las rastras de discos, comúnmente dejan entre un 50 a un 60% de cobertura en la superficie. Esta es un ejemplo de rastra de disco de doble acción que posee el bastidor y sobre el bastidor los paquetes de discos. Las de simple acción tienen un solo paquete de discos, entonces dispersan el suelo hacia un solo lado. Las de doble acción tienen dos paquetes de disco y dispersan uno hacia afuera y el paquete que viene en la parte de atrás lo vuelve hacia adentro. Por el otro lado, como se puede ver, la disposición de estos discos deja una parte sin labrar. Entonces, comúnmente traen un implemento, una reja, que trabaja acá en el centro para desarmar ese pequeño camellón que queda entre los dos paquetes de discos. Una pequeña parte sin labrar. Esta es una rastra de disco de doble acción, pero desencontrada. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que la disposición, como se puede ver, no están en una línea los paquetes de disco, sino que están una por delante de la otra, y eso me permite que no quede esa zona
como me producía el otro sistema sin labrar. Por la disposición de los discos, este disco está por delante de este otro, entonces no me queda una zona, y atrás también ocurre lo mismo, entonces no me queda una zona sin labrar. Otra rastra de disco desencontrada. Las rastras de disco se clasifican según si son de arrastre o de 3 puntos, y por el otro lado si son livianas, semipesadas o pesadas. Eso está determinado por la cantidad de discos que poseen en el paquete y el tamaño de ellos. Las pesadas son las que poseen mayor cantidad de discos y los discos de mayor tamaño. Y las livianas al revés, ¿no? Tienen menor cantidad de discos y los discos son de menor tamaño. Esta es una rastra de tiro excéntrico que me permite ser ubicada atrás del tractor para trabajar en zonas donde se me limita el acceso. Entonces, este paquete de discos puedes trabajar por fuera de la línea del tractor, como es el caso cuando se labra dentro de los montes frutales, por ejemplo. Entonces, por la entrelínea circula el tractor y por debajo de las ramas de las plantas va trabajando el implemento. Y nuevamente, son dos paquetes que tiran el suelo hacia un lado y el paquete que viene por detrás lo vuelve hacia donde estaba. Los diseños de los discos pues son variados, estos son escotados, o sea que tienen como dientes para producir una buena rotura del material vegetal, y hay otros que son lisos. En este caso, una rastra de disco de doblación con discos lisos, por ejemplo. ¿Ven? El borde es liso. Estos son escotados. Acá se puede ver. Tienen como dientes para mejorar la rotura del material vegetal. Las rastras de dientes, otro implemento de labranza secundaria, es un bastidor en la cual posee dientes o púas, depende cómo estén constituidos, pueden ser púas muy finas o dientes de hierro gruesos, que van a continuar a la labor del disco en pos de seguir refinando ese suelo, de seguir disminuyendo el tamaño de los agregados. El impacto que genera el diente contra el agregado lo va a reacomodar, y por el otro lado hay una estratificación de esos tamaños. Entonces, permitiendo que los mayores queden en superficie y los más chiquitos en el interior, para que después, cuando llegue el momento de la siembra, haya un íntimo contacto entre la semilla y el suelo. Este es un bastidor con los cuerpos de rastra de dientes. En este caso son púas, son unos dientes más finos. Por el otro lado, la rastra de dientes también me permite emparejar la superficie, si bien no la va a nivelar totalmente, pero según las pasadas que yo realizo, puedo llevar material de áreas positivas a áreas negativas. Este es el bastidor de una rastra de dientes con las púas de hierro que va trabajando sobre el suelo y va reacomodando los agregados. Acá otro caso, este es un bastidor conectado al tractor por el sistema de 3 puntos. Los rolos desterronadores, otro implemento de labranza secundaria, son
unos rodillos, comúnmente, depende del diseño que tengan, tienen unas barras dispuestas a distinta distancia que van a seguir el trabajo de achicar esos agregados del suelo. Por el otro lado, va a generar una leve compactación en superficie que me va a permitir que no tengamos pérdida de agua por evaporación cuando terminamos de preparar la cama de siembra. Estos son los rolos. Esto está preparado para ser llevado por una ruta, pero en sí se ponen uno al lado del otro para aumentar el ancho de labor. Entonces, al girar sobre el suelo, estas barras van impactando con los agregados y los van disminuyendo de tamaño. Y por el peso va generando una pequeña compactación a nivel superficial. Otra foto del rolo destorronador. Este es un rolo tipo Cambridge. Estos rolos se utilizan para trabajar en suelos húmedos o con altos porcentajes de arcilla. Como pueden ver, esto es un disco que tiene una punta central, una nervadura central, que me permite dejar como pequeñas aberturas en el suelo para que ese suelo se airee y se seque. Y este es un rolo pica rastrojos, en las cuales el interior se puede lastrar con arena o con agua, o sea, para generarle peso, y tiene cuchillas dispuestas a distinto distanciamiento que al girar va a ir cortando y picando los rastrojos. Los implementos para labores culturales, como dijimos, las labores culturales estaban comprendidas con todo lo que estaba relacionado con el desarrollo del cultivo, desde la implantación hasta la cosecha. Comúnmente trabajan a poca profundidad y están relacionadas con el control de las malezas. El escardillo es un implemento en que tiene un bastidor con brazos rígidos que van a penetrar a poca profundidad, y la reja va a tener una distancia tal que me va a permitir cortar las raíces a pocos centímetros del suelo. El nombre deviene porque es utilizado, escardillo, porque es utilizado en los cultivos de verano, llámese girasol, maíz, sorgo, soja, en las cuales los distanciamientos entre líneas son amplios, 52, 42, 52, 70 centímetros, y este implemento trabaja en la entrelínea. Cuando no había cultivos que permitían el uso de agroquímicos, se utilizaba el escardillo para controlar las malezas. Después, cuando el cultivo se desarrollaba y crecía, ya la competencia era del cultivo hacia la maleza, entonces detenía el pasaje de la luz en el entresurco y la maleza no crecía. Entonces, la práctica que se hacía era, mientras permitía la altura del cultivo penetrar al lote, era el control de esa parte del entresurco que no había cultivo, ¿no? Para que la maleza no compita con el cultivo. Este es el escartillo, esta es la reja. Comúnmente este ancho de labor ocupaba toda la línea del entresurco, el brazo rígido, el bastidor,
y yo la profundidad la regulo por medio de esta rueda. ¿A cuánto quiero que trabaje? Bueno, regulo por medio de esta rueda de profundidad. El aporcador era otro implemento que se utilizaba en las labores de cultivos de escarda, cuando la genética no había modificado a las plantas, por ejemplo, de girasol o de maíz, que necesitaban que se le arrime tierra para que no se vuelquen. Entonces, tenía unas, unas cuchillas que trabajaban por el entresurco y llevaban tierra hacia las plantas que estaban en la línea del cultivo. Este es el aporcador, acá está la cuchilla, con una vertedera, entonces se removía el suelo y aporcaba, arrojaba tierra hacia la base del cultivo para que después luego con el crecimiento de las raíces adventicias se logre una buena fijación al mismo. Eso la genética lo fue modificando y prácticamente hoy en día los maíces y los girasoles no necesitan de esta acción para para que se desarrolle. Nuevamente, estas ruedas van a permitir que trabajen a mayor o menor profundidad. Las rastras rotativas son órganos de corte vertical, como dice ahí, que hacen una pequeña remoción de la superficie del suelo y depende cómo son utilizadas, pueden ser para la remoción de malezas o para desencostrar los suelos. ¿Por qué? El órgano activo es como una cucharita y tiene la forma de una cuchara que depende como yo la ponga, en el sentido de avance, va a sacar suelo o apenas mover, ¿no? Cuando la pongo con la parte cóncava hacia adelante, va a producir que se descalce y al girar va a sacar una planta, o sea, lo puedo utilizar para control de malezas, y si la pongo del lado convexo, me va a desencostrar la superficie. Comúnmente eso se utilizaba cuando los suelos en siembra convencional, labranza convencional, sufrían una fuerte lluvia y quedaban compactados para poder, eh, si eso ocurría después de una siembra, para poder lograr la emergencia total del cultivo, había que pasar este implemento porque depende de qué cultivo era, si era un cultivo fino, como puede ser trigo, centeno, avena, o uno grueso, soja o maíz, pudiera emerger. Esta es la rastra rotativa, ven el bastidor, y cada uno de esas cucharitas que van a girar sobre la superficie, y depende cómo sea la disposición, van a trabajar de una forma u otra. Otro ejemplo, acá visto más de cerca, acá ven la forma de la cucharita, una parte cóncava y otra convexa, entonces la ponga de un lado, ven que tienen ganchos hacia un lado y hacia el otro, depende como yo lo ponga en el avance, va a trabajar como desmalezador o como descompactador. Los cultivadores rotativos son implementos muy agresivos hacia el suelo, que comúnmente lo que hacen es mezclar la superficie, depende el tamaño y el peso que tengan y el diámetro de las cuchillas, van a trabajar a distintas profundidades. Son muy utilizados en las producciones intensivas como es la horticultura, porque comúnmente cuando se realiza aporte
de camas de pollo o guano de gallina para la fertilización, que tiene que ser mezclado con el suelo, pasan estos implementos que trabajan a gran velocidad y mezclan ese, ese abono con el suelo. Comúnmente funcionan a través de la toma posterior de potencia del tractor que le imprime la energía necesaria para que se movilice. ¿Ven? Esto, según la bibliografía, también pueden encontrarlas como fresadora, el nombre, pero ven, estas cuchillas trabajan a alta velocidad. Acá está la toma que va hacia el tractor para la toma posterior de potencia, y a través de un mecanismo esto gira a gran velocidad. Es muy agresivo para el suelo. Acá está, conectado al tractor por el sistema de 3 puntos y a través de la toma posterior de potencia le entrega la energía necesaria para que trabaje sobre el suelo. Vibrocultivador hace, como dice aquí en la filmina, una tarea similar al de arrastre de diente, pero trabajan con niveles de humedad más altos. Son pequeños brazos que vibran, el implemento se trabaja a velocidad, comúnmente 8 o 10 kilómetros, y penetra poco en el suelo y va descalzando toda la superficie. Se utiliza comúnmente en aquellos suelos que no necesitan demasiada labor, entonces una pasada de este implemento lo deja preparado para la siembra. Acá, como se puede ver, estos brazos elásticos que vibran, van descalzando a pocos centímetros, a veces no trabajan más de 15 centímetros, no trabajan, las rejas que tienen alas para cortar las raíces de las malezas, un rolo para compactar la superficie removida y estas púas para terminar de romper los agregados. En este caso, para el sistema de 3 puntos tiene una hoja niveladora. Acá se lo ve trabajando. Las púas que vibran en el suelo, los dientes para romper los agregados y un rolo por detrás para compactar esa superficie. Por último, vemos acá un implemento moderno. Comúnmente esto está promovido para utilizar en aquellas zonas donde no se pueden hacer aplicación de agroquímicos, en las cuales son rejas que penetran en el suelo. Yo puedo manejar la profundidad de labor. Tiene un disco que corta en forma vertical, la reja, un rolo que va a apisonar por delante la superficie del suelo, y la reja que va a cortar a la altura de las raíces. Entonces queda la planta descalzada y va a morir por efecto de la inanición del sol y la falta de humedad.